Muy buenas noches, todos y todas. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta clase correspondiente de principios de filosofía, correspondiente pues al ciclo, al ciclo 1 2022, obviamente, pero pues correspondiente a la fecha del 18 de febrero eh, del mismo año. Bueno, pues vamos a continuar un poco con lo que nos habíamos quedado, que era los comentarios respectivamente al tema de Ignacio, perdón, del autor de Antonio González sobre una breve introducción a la filosofía. Habíamos platicado días anteriores sobre cómo ha ido evolucionando los objetos de reflexión que ha tenido la filosofía a lo largo de la historia. Como ustedes se recordarán, habíamos preguntado sobre las cosas naturales, cómo esta primera preocupación luego fue abordada por la ciencia, cómo la ciencia va dejando de alguna manera sin espacio a la filosofía, entre comillas, sin espacio en la filosofía para reflexionar sobre estas cosas. Ya quedamos en claro con ustedes que no es que la deje sin espacio, sino que pues la reflexión o el abordaje de los temas, en este caso de la naturaleza, es ya diferente. Ya no como la ciencia, sino que pues ya la filosofía busca saberes más totalizadores, más generales, más abstractos que los concretos que nos da la ciencia misma. También habíamos hablado un poco sobre el tema de la filosofía como reflexión de la totalidad, decía Antonio González, pero nosotros le colocábamos ahí una diferenciación, ¿verdad? Que es que pues es una reflexión sobre la totalidad, pero la totalidad del conocimiento. ¿Por qué? Porque Antonio González, o algunos filósofos, mejor dicho, plantean también la necesidad de definir a la filosofía como una síntesis del conocimiento científico, ¿verdad? Habíamos dicho que esto no podía ser tan fácil porque el mismo autor decía que pues era muy pretencioso saberlo todo, es decir, no podemos ser todólogos, como les había dicho la vez pasada, de todos los conocimientos científicos, porque siempre habrá algún conocimiento que se nos escapa. De igual manera, la realidad termina por superar el conocimiento que los seres humanos formamos de ella. Les ponía yo el ejemplo del COVID-19, por ejemplo, eh, que pues básicamente la realidad termina superando las posibles predicciones que hubieron sobre cuánto iba a durar la pandemia, qué efectos iba a tener, etcétera, etcétera. Y la tercera era que pues la filosofía, más que ser una sirvienta, eh, digámoslo así, una traducción del conocimiento científico a palabras sencillas, pues la ciencia va más, perdón, la filosofía va a tratar más de valorar, interpretar y criticar el conocimiento científico. Si tenemos tecnología, si tenemos pues uso de conocimiento científico en determinadas ramas del derecho, eh, y en este caso de la educación, por ejemplo, imagínense qué podría decir la filosofía en cuanto digamos, esta forma de ejercer la docencia, por ejemplo, y de ustedes recibir clases. ¿Qué tanto la filosofía puede criticar? ¿Qué tanto deshumaniza de alguna manera el proceso de enseñanza-aprendizaje tener que recibir clases por medio de una plataforma virtual sin tener contacto, pues, eh, humano de alguna manera? Entonces, pues, son críticas, interpretaciones y valoraciones que la filosofía va a hacer del conocimiento científico. Luego, con ustedes también reflexionábamos que pues a la filosofía no le importa tanto pues estudiar la realidad, estudiar el conocimiento científico o traducir los conocimientos científicos a, digamos, a cuestiones más sencillas, valorar e interpretar y criticar este conocimiento sin olvidar pues que tanto el conocimiento como la realidad termina impactando al ser humano. Al fin y al cabo, como ustedes mismos lo expresaban citando a este autor,
pues el hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas. A partir de nuestros ojos es que el ser humano ha aprendido pues a hacer teorías, a hacer ciencia, a hacer hipótesis de lo que sucede a su alrededor. Y hablábamos que para este autor pues habían tres formas de ver a la filosofía como una reflexión sobre el ser humano. Preguntarse cómo impacta la realidad y el conocimiento al ser humano puede responderse a través de la teoría del conocimiento, que se pregunta qué tanto podemos conocer, si podemos conocer en realidad o no, qué es eso que llamamos conocimiento, por ejemplo, cuántos tipos de conocimiento hay, etcétera. Luego estaba la pregunta sobre, bueno, y al final, tanto la naturaleza, la realidad social, mis relaciones con mi familia, con mis amigos, la educación, la política, eh, etcétera, etcétera, y pues los adelantos científicos, las pandemias, que, ¿cómo es esto que impacta pues en el sentido de la vida humana? Y pues básicamente ahí hablamos ya, cuando nos preguntamos del sentido de la vida humana, el tema del existencialismo. Y la filosofía de la historia que no ve al ser humano de forma aislada, sino como un conjunto de relaciones sociales, económicas, culturales, etcétera, etcétera. Y pues quedamos diciendo que hay un problema en esta reflexión que nos puede llevar al humanismo, que es entender al ser humano en todo su contexto social e histórico, pero también nos puede llevar al antropologismo, que es lo contrario, es decir, estudiar al ser humano de forma aislada. Eh, y vean que después de esto la filosofía pega un salto de calidad, me gusta llamarlo así, porque deja de importarle cómo es el ser humano, cuál es el sentido de la vida humana, deja de importarle describir cómo el ser humano convive en sociedad, cómo son sus relaciones sociales. Obviamente esto también tiene mucha importancia el tema de las ciencias sociales, la sociología, la economía, la antropología, la historia, que son pues, ciencias sociales, tiene mucho impacto en esto. Deja de importarle a la filosofía un poco eso y se pregunta ya no cómo es el ser humano, sino cómo deberíamos ser los seres humanos. Y entramos a debates como qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles conductas son normales, cuáles conductas son anormales. En criminología me gustaba mucho cuando explicaban el tema de las conductas normales o las conductas socialmente aceptadas y las conductas desviadas, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde surge el criterio para decir qué es uno y lo otro? Pues aparece en el tema de la moral, que es como la reflexión filosófica a la cual vamos a llamar ética. Y cuando esa moral ya no la vemos aisladamente, sino que la vemos de forma social, la filosofía ética o la reflexión sobre la moral pasa a convertirse en una filosofía política. ¿Cómo debe organizarse una sociedad? ¿Quiénes deben ser los gobernantes? ¿Cómo debe estar estructurado el Estado? ¿Quién debe tener mayor poder en una sociedad y por qué? Pues así está básicamente el esquema hasta donde lo hemos dejado. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de Antonio González y vemos algo bien particular. Si ustedes son muy observadores, aquí hay algo bien particular en el texto. Antonio González primero nos dice que la filosofía es una reflexión, reflexiona sobre los elementos que hemos visto. Pero ahora nos dice que también la filosofía es una actividad. Y la pregunta es, ¿qué tipo de actividad es la filosofía? Eh, y para ello, pues, para responder esta pregunta, él divide el texto en tres partes. La filosofía es una actividad histórica, es una actividad social y es una actividad eh, crítica, ¿verdad? Entonces, voy a escuchar en estos momentos comentarios de ustedes. A ver, voluntarios, ¿qué entendieron ustedes del apartado del texto de la filosofía como actividad histórica? ¿Por qué es una actividad histórica la filosofía de acuerdo al texto de Antonio González?
Hola, hola, ¿están ahí? ¿O lo hago mencionando a alguien en particular, si ustedes quieren? Cristian, Buenas noches, Lick. buenas Lo que noches. sucede es que la filosofía o los filósofos para poder filosofar desde antes tenían que partir de la filosofía que ya tenían. Es decir, tenían que hacer en retrospectiva, ver qué es lo que ya otros filósofos habían filosofado y en base a eso ellos podían empezar a filosofar. Muy bien. Edwin, ok, muy bien, excelente, Cristian. A ver, Edwin, ¿qué piensa usted? ¿Por qué considera que la filosofía es una actividad histórica? Hola, licenciado. A ver. Ordenémonos un momentito. Edwin tenía la mano levantada, le había dado la palabra a él y después, al parecer, quiere participar también Ezequiel. Edwin, ¿va a hacer uso todavía de la palabra? Edwin Ernesto, Sí, buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan ahora? hoy sí. Ahora sí, adelante. Ok, perfecto. Gracias. Sí, bueno, de acuerdo al texto, lo que yo comprendí, en parte lo que dice el compañero también, es de que la filosofía tiene su parte histórico, digamos, en la medida de que para ellos tener que comprender la realidad que en ese tiempo era tratada, por así decirlo, los problemas que existían, debían tomar como base el conocimiento anterior que había hasta ese momento. Como lo menciona, hay una parte de que, por ejemplo, un Aristóteles tuvo que haber tenido la información y conocimiento de los otros pensadores que estuvieron antes. Igual, pues Marx con los otros filósofos, digamos, de esa época, siempre haciendo énfasis en los problemas que en ese momento estaban sucediendo, a los que trataban ellos de darle una explicación. Y eso se va uniendo consecutivamente a lo largo de la historia, pues con los siguientes problemas que van surgiendo hasta la actualidad, obviamente. Eso es lo que yo comprendí. Ok. Ezequiel, adelante. Y después vamos a darle la palabra a David. Sí, buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Bueno, la filosofía, digamos, como actividad histórica, también hace referencia a que en sí la filosofía también retoma aspectos importantes del desarrollo histórico, ya sea sociales, económicos, culturales, y se va enriqueciendo a partir de ellos. Y no se puede dejar a un lado, como bien dijeron los compañeros, todos los filósofos anteriores, porque como la definición lo dice, como es una búsqueda constante, entonces históricamente siempre va a estar en su búsqueda constante, valga la redundancia. Ok. David, si la filosofía como actividad histórica quiere decir que yo siempre debo estar al pendiente de lo que han escrito o lo que han dicho los filósofos anteriores a mí, digámoslo de este sentido, ¿estoy obligado yo a estar siempre de acuerdo con los filósofos anteriores o no estoy obligado a estar de acuerdo? Buenas noches. Yo creo que no sería completamente necesario debido a que si usted está filosofando en este momento, bien es cierto que tiene que tener bases históricas, ¿verdad? De un tema en común. Pero si bien es cierto eso, también la sociedad y los problemas van actualizándose, van surgiendo nuevas temáticas. Entonces, de ahí surge lo que dicen los compañeros, que si bien es cierto, difícilmente filosofar de algún tema sea un pensamiento nuevo, porque alguien ya lo habrá hecho y de ahí partimos nosotros a tener las bases, ¿verdad? Para ello. Creo que no es necesario estar de acuerdo completamente, ya que pudo haber cambiado la, los prefijos de esa situación. Muy bien. Ok, excelente. Vean, el hecho que sea una actividad histórica que debo estar pendiente de lo que han dicho los demás, no implica que yo siempre voy a estar de acuerdo con lo que los anteriores a mí eh, han dicho. A ver, pregunta. ¿Y si la filosofía como actividad histórica
implica eh, pues el hecho de que hayan seres humanos que se dediquen a teorizar, dice Antonio González. Como por ahí pone en el chat, hay que tomar en cuenta ciertas condiciones, ¿verdad? Tiene que haber pues condiciones de trabajo que permitan una división social. Vean qué contradictorio en la historia de la filosofía esto, porque eh, la filosofía nace precisamente en una sociedad esclavista, en una sociedad donde lo que hay son personas que de alguna manera se dedican pues a tener esclavos para que estos realicen los trabajos manuales, los trabajos que entre comillas nadie quiere hacer. Y pues de ahí surge entonces el tiempo para mí, que no tengo que hacer esas actividades manuales, que tengo tiempo de ocio, digámoslo así, me surge el tiempo para teorizar. David por ahí me estaba levantando la mano, creo que tiene algún comentario. Adelante. Sí, correcto. Leía en el folleto de que expresa que no todos los pueblos tuvieron el aporte de filosofía. Entonces, no comparten la misma realidad, las mismas clases ni los mismos pueblos. Entonces, la postura de un grupo puede ser diferente a la de otro. Ahora quiero que hagamos, antes de darle la palabra a Patricia, quiero que hagamos un examen a nuestra sociedad. Fíjense bien, vamos a empezar ya a filosofar un poquito. Eh, Les pregunto, Antonio González ha dicho, miren, la filosofía es histórica, primero, porque tenemos que tomar en cuenta lo que otros filósofos han dicho. Hacerlo a espalda de lo que otros filósofos han dicho sería pues salirme un poco o tratar temas que posiblemente otro autor ya las ha tratado de mejor manera. Segundo, la filosofía surge en situaciones históricas bien determinadas. Como les dije, tiene que haber una relación del trabajo que me permita que haya un momento en que unos trabajen y otros se dediquen a pensar. Ahí el autor ya nos está dando el punto de partida hacia el siguiente estadio de su texto, o el siguiente apartado de su texto, que es la filosofía como actividad. Pero ya vamos a llegar ahí. Eh, Ahora, les pregunto yo, ¿será tan cierto lo que dice Antonio González de que basta con que exista división social del trabajo para que tengamos filosofía en una sociedad? Y les pregunto, ¿ustedes creen que hay filosofía en El Salvador? ¿Hay filósofos en El Salvador y filósofas? Vamos a darle la palabra a Patricia, porque creo que tenía un comentario previo y de ahí pues platicamos sobre lo otro. Buenas noches, sí, gracias licenciado, buenas noches compañero. Pues el comentario que iba a hacer era casi más o menos lo que usted mencionó, ¿verdad? Que es cierto, uno que es filósofo realmente no lo puede surgir a partir de algo que no se ha visto previamente, ¿verdad? Entonces hay problemas fundamentales a los que el filósofo tiene que enfrentarse y verificar también las soluciones que se han intentado antes, ¿verdad? Para darle solución a lo mismo. Y esto va a ayudar a criticar y mejorar y que se supere la situación. En cuanto a la pregunta que usted mencionaba, sí, en el país existen varias personas, bueno, que a mi criterio, yo los tomaría como filósofos, ¿verdad? Porque a pesar de que se han hecho críticas de soluciones a algunos problemas que tiene el país, eso nada más solo se ha criticado y se ha tratado de superarlas, pero no una solución completa. ¿Verdad? Pero sí siempre he sentido yo que sí han habido filósofos aquí en el país. Ujú. Edwin y después Cristian. ¿Hay filósofos aquí en El Salvador? Obvio, yo sé que hay licenciados y licenciadas en filosofía, pero mi pregunta es, ¿hay personas que han estudiado la sociedad, la realidad salvadoreña, de manera que han creado un sistema que permite explicar por qué suceden, por qué nos comportamos, por ejemplo, los salvadoreños como nos comportamos? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que sí. De hecho, a lo largo de la historia, actualmente no estoy al tanto si hay vivos, digamos, pero sí puedo reconocer algunos de la historia, como Alberto Masferrer, por ejemplo.
bueno, fue una persona que en su momento pues fue escritor y lo demás. De igual manera, creo que una parte de, por así decirlo, una crítica social que hacía otro escritor que es Alfredo Espino. Entonces creo que ellos eran filósofos en ese sentido. También cabe mencionar pues que a lo largo de la historia han existido otros, como por ejemplo Francisco Gavidia también, que en su momento pues aportaron bastante de la realidad nacional e intentaron darle una, digamos, una explicación a cómo pudiera funcionar, digamos, mejor la sociedad o hacer alguna crítica constructiva, digamos, en su momento. Pero de momento que conozca vivos, realmente no se me viene nadie a la mente, digamos. Ok, Pero sí han habido y deben haber. correcto. Cristian. Yo remontándome a lo que dice el autor, cuando dice que un grupo de hombres insatisfechos hacen que pues el pensamiento filosófico tenga lugar, tomando eso como referencia, yo creería que quizás la filosofía no es una actividad muy practicada en nuestro país. Lo que sí tenemos son ideologías, porque pues vemos grupos diversos que defienden a capa y espada ciertas ideas, pero no se preguntan el por qué creen en eso. Entonces, creo que el problema es un poquito profundo, pues, porque a las personas habría que enseñarles quizás desde educación básica a cuestionarse las razones de por qué el mundo funciona como funciona, los gobiernos funcionan como funcionan, las familias funcionan como funcionan, entre otros. Ok. Marcos. Excelente aporte el de Cristian, porque ya nos metió un problema bien complicado. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía e ideología? Fíjense bien, fíjense en el problema que nos ha metido Cristian. A ver, Marcos, lo escucho. Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que sí hay personas que hacen filosofía, pero no la hacen como ahora es Sócrates, Platón, todos ellos no, o sea, no son como recordados aquí en el país, ¿verdad? Porque creo que no hay muchos así. Y por eso creo que quizás no son tantos así que vamos a hablar de ellos y vamos a seguir ideas de ellos para tener un país, o sea, diferente en el sentido políticamente hablando, para no meterme tanto. Y pues aquí lo dice en el texto que dice que se dividen entre los esclavistas y los de alta sociedad. O sea, para que un filósofo esté hecho aquí en el país, así como Sócrates, todo ello, creo que debería meterse bastante porque el tiempo de él solo va a ser filosofar, filosofar, estar así. En cambio, los esclavistas dice que solo se dedicaban al trabajo. Creo de que sí los hay, A ver, pero solo una corrección. Está muy bien lo que está diciendo, solo que confundió el término. Los esclavistas son los que tenían esclavos. Los esclavos son los que se dedicaban a trabajar. Entonces, ajá, los esclavos y los los esclavistas esclavistas, son los sí, que hacían perdón, ajá, filosofía. ajá, exacto, porque vivían de ellos. Y los otros eran que solo se dedicaban a trabajar. Muy Sí, esa bien. sería mi opinión. Muy bien, excelente. Vaya, fíjense bien, ya hemos tenido avances importantes. Por ahí me están colocando en el chat Dagoberto Gutiérrez. Con todo el respeto que se merece el maestro Gutiérrez, yo considero que él lo que realiza es crítica, pero no llega, digámoslo así, eh, a un grado de abstracción, o digámoslo así, eh, no va más allá, digamos, que lo que otros autores han dicho. Eh, ¿En sentido de qué? En el sentido de que Dagoberto Gutiérrez, si es un filósofo, lo que sentiría yo que hace falta es que él sistematice todo lo que él considera como su propia filosofía. Me pone el ejemplo de don Armando Bukele Catán, quien ha escrito, por ejemplo, libros sobre su filosofía. Y vean, yo lo que quiero que vean es lo siguiente. Aquí en El Salvador sí hay filósofos, sí han existido filósofos. ¿Cuál ha sido el problema? Uno, que a diferencia de la filosofía europea, aquí en El Salvador y en Latinoamérica
ha costado mucho que los filósofos sistematicen sus ideas. ¿Qué significa sistematizar? Si ustedes ven, por ejemplo, a Platón, él lo que hacía es, en un diálogo voy a hablar sobre la política, en otro diálogo voy a hablar sobre el amor, en otro diálogo voy a hablar, pero todo tiene una línea o una columna vertebral. Hay ideas muy propias de Platón que se van repitiendo, ¿verdad? De forma abstracta, dependiendo si él habla de política, si él habla de amor, si habla de belleza, de lo que sea. En cambio, en El Salvador y en Latinoamérica somos pensadores muy dispersos. Así como pensamos o hablamos de, por ejemplo, políticas, de ideologías o de realidad coyuntural, que eso es para mí lo que hace Dagoberto Gutiérrez. Él para mí no hace, digamos, una actividad filosófica propiamente, sino que lo que hace es análisis coyunturales de la realidad. Yo no me atrevería a decir que el maestro es filósofo, pero quizás está dando los primeros pasos para hacer filosofía. El problema es que él se queda nada más en el análisis coyuntural. Explica por qué está pasando esto en este momento y hace una breve mención del problema estructural que hay de fondo, pero no va y radicaliza ese problema estructural que hay. Claro, él hace brillantes aportes, eso yo no jamás se lo voy a quitar a Dagoberto Gutiérrez, a quien pues le tengo personalmente un gran respeto. Igual, don Armando Bukele Catán, pero si ustedes se fijan en don Armando Bukele Catán, los problemas de don Armando eran más matemáticos, más de lógica, más espirituales. Y eso también importa mucho en la historia de la filosofía, porque dependiendo lo que a mí me interese como filósofo, eso voy a investigar. Por ejemplo, a Dagoberto Gutiérrez ustedes lo van a ver hablando de política, lo van a ver hablando de la sociedad salvadoreña, pero a don Armando Bukele lo van a ver hablando de otra cosa completamente diferente. A Monseñor Romero, yo tampoco lo considero un filósofo, lo considero un teólogo, alguien que a través de homilías, porque en realidad él pues casi no escribió, sino que lo que hizo fue homilías y que él, después de su muerte pues redactaron sus homilías y sacaron un pensamiento de Monseñor Romero, pues para mí no es un filósofo, sino que es un teólogo. ¿Qué hace como teólogo? Interpretar el Evangelio de determinada manera a la luz de una realidad social. Pero eso es teología, no es filosofía. Si yo fuera filósofo y hiciera filosofía de la religión, tendría que preguntarme, ¿qué es Dios? ¿Es posible conocer a Dios o es posible probar la existencia de Dios lógicamente, como por ejemplo lo hace eh, Tomás de Aquino, quien establece eh, 5 principios lógicos para probar la existencia de Dios? Vean lo que vamos a ver en la unidad 2. Para los que dicen que la filosofía es de ateos, hay un filósofo que es cristiano, por supuesto, es un sacerdote cristiano, Tomás de Aquino, que pues él ha establecido 5 criterios para probar lógicamente que Dios existe. Obvio, estamos hablando de la Edad Media. Ya le vamos a dar la palabra a Marcos, pero lo que yo quiero cerrar es con esto. La filosofía también es histórica porque importa mucho el contexto en el cual el filósofo comience a pensar. No podemos entender a Marx, por ejemplo, si no conocemos la realidad que tuvieron que sufrir los obreros en el momento en que Marx escribió. O sea, no podemos saber de dónde sale la denuncia social de Marx sin saber las condiciones del capitalismo primitivo, de ese capitalismo de trabajos mal pagados, de más de 16 horas, de explotación del hombre, del burgués, ¿verdad?, hacia el proletario. No podemos entender a Marx si no entendemos eso. No podemos entender a Aristóteles si previamente no hemos entendido a Platón, puesto que son pues discípulos, y a pesar que son discípulos, Aristóteles se apartó completamente de las enseñanzas de Platón y creó su propio sistema filosófico. No podemos entender a los existencialistas si no entendemos el grado de desesperación que vivieron las personas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué?
porque estamos en la Guerra Fría y las dos grandes ideologías, que era el fascismo de Italia y Alemania y el socialismo de Oriente, que era Rusia y los demás, pues no es que hayan fracasado, pero no son lo que la gente esperaba. Y más que generar utopías, estaban generando verdaderas sociedades oprimidas. Entonces, en ese caso, pues no podemos entender a los existencialistas si no entendemos esa desesperación que vivió la gente en regímenes dictatoriales, tanto de izquierda como de derecha. Entonces, por eso es que la filosofía es una actividad histórica. Ahora, fíjense bien particular, por ahí han puesto en el chat y han buscado, creo que en redes o en Google, filósofos. Ahora, pero yo les pregunto algo, ¿cuántos de esos filósofos salvadoreños ustedes conocían antes de que yo les hiciese esta pregunta? ¿Quiénes conocen filósofos salvadoreños que se los hayan enseñado allá en bachillerato, allá en séptimo, octavo, noveno, que es donde pues yo creería que ya se tiene que empezar la filosofía? Exacto, a ninguno. ¿Por qué? Porque en la sociedad salvadoreña, desgraciadamente, la filosofía ha sido visto como algo, primero, dicen, pues inútil. Y segundo, peligroso. ¿Por qué? Porque les enseña a pensar, les enseña a dudar a ustedes. Y tercero, es peligroso para el poder. Sin importar quién está en el poder, la filosofía es peligrosa. ¿Por qué? Porque nos hace dudar, nos hace criticar, nos hace estar inconformes con lo que en teoría está bien. Y también el otro problema que yo veo en la sociedad salvadoreña, por lo cual no tenemos tantos debates filosóficos, es porque qué tanto se nos educa para aprender a debatir y a compartir nuestras ideas. Vean, por ejemplo, a nuestros señores diputados, no solo de esta asamblea, sino de las anteriores. ¿Cómo costaba que se pusieran de acuerdo? Eh, bueno, ahora todo el mundo se pone de acuerdo, pero pues ya sabemos por qué es. Pero el ideal democrático no es que la mayoría aplaste a la minoría, sino reconciliar los intereses de la mayoría con los intereses de una minoría. No podemos aplastar a las minorías porque si no incurriríamos en algo que eh, políticamente se conoce como la dictadura de la mayoría. Entonces es complicado, es peligroso tomar las cosas solo porque sí. Y si ya entramos en temas morales y religiosos, ustedes vean que El Salvador está muy cargado de estos temas. Y son temas a los que en algunas ocasiones mamá, papá, las escuelas, las iglesias nos han dicho, de esto no se duda, de esto no se pregunta. ¿Y por qué está bien esto? Pues porque lo digo yo, porque lo dice, lo dice el papa, lo dice el pastor. eh, Etcétera, etcétera. El presidente Bukele dijo que sí, pues sí, pero el problema es que solo existen los intereses de las grandes mayorías o hay otros intereses que también son válidos e importantes. Entonces, pues, al menos desde mi punto de vista, no se puede eh, gobernar de alguna manera, pues esto es filosofía política, lo que le estoy practicando ahorita, no se puede gobernar a espalda de los intereses no solo de las grandes mayorías, sino que también de esas partes de la sociedad que no son mayoría, pero que igual pues tienen derechos y tienen pues sus propios intereses. Entonces, pues ahí estamos, ¿verdad? Discriminación a las minorías. Pónganse, vaya, saquémonos del contexto salvadoreño para no politizar. Imagínense en Estados Unidos, cuando comenzaron las primeras migraciones de pueblos irlandeses, de pueblos latinoamericanos, el tráfico de esclavos de África, por ejemplo. ¿Estas personas eran mayorías o eran minorías cuando empezaron a llegar a Estados Unidos? Pues eran minorías. Y eso no significaba que no tuvieran derechos y que no tuvieran eh,
digámoslo así, intereses. Pero cuando una persona en el contexto norteamericano blanca decía o insinuaba que las personas afrodescendientes tenían derechos o tenían los mismos derechos que ellos, pues ahí el resto de la sociedad se les venía encima. Y eso me va a dar paso a hablar de lo siguiente que habla nuestro autor. Ok, ya dijimos que es una actividad histórica, pero también es una actividad, en este caso, eh, es una actividad. La filosofía es una actividad, pero ¿qué tipo de actividad? A ver, para hacerles resumido el cuento, Antonio González dice que hay al menos dos tipos de actividades. Una actividad de transformación de la naturaleza, como la agricultura, la pesca, la producción de tecnologías, etcétera, etcétera, que lo que buscan es, pues, que nosotros como seres humanos dominemos la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza, al no tener tecnología, al no tener herramientas, nos termina dominando nosotros como seres humanos. Y hay otro tipo de actividades que son sociales, familia, religión, eh, ¿qué? Partidos políticos, incluso pues algo tan baladí, digámoslo así, como ¿a qué equipo le vas? ¿Al Barcelona o al Real Madrid? ¿Al Águila o al FAS? ¿A la Alianza o al Firpo? Pues eso forma parte de un conjunto de relaciones sociales. ¿Cómo se relaciona un hombre con una mujer? ¿Cómo se relacionan padres e hijos? Y hay actividades, vean ahora, más sociales, mucho más complejas, como por ejemplo las actividades sociales que realizamos a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Gmail y de otras plataformas virtuales que aunque no existen en el mundo físico, pues parece que son como una realidad alterna. Ahora, ¿en dónde se sitúa la filosofía? Hay actividades de dominio de naturaleza, hay actividades sociales, pero hay una actividad que engloba a estas dos, que explica cómo el ser humano transforma la realidad y cómo el ser humano se relaciona. Y esa actividad que explica estas otras actividades más grandes o actividades macro se llama actividades teóricas. Toda aquella actividad que el ser humano hace explicando por qué es la realidad como es, por qué o cómo funciona la naturaleza para dominarla, cómo nos relacionamos los seres humanos, se llama actividad teórica. Y de ahí hay dos actividades teóricas importantes. Las ciencias naturales y sociales, que nos da una aproximación a la realidad de su conjunto, y la filosofía. Entonces, ¿qué tipo de actividad es la filosofía? Es una actividad teórica. Eh, y vuelvo e insisto en el punto. En nuestro país se le ha dado más importancia a la actividad que me deja esto, que me deja réditos, que me deja ganancias, que me permite producir efectivo. Ahora, el problema es que la filosofía no es una actividad que sirva ni para transformar la naturaleza, ni para transformar la realidad, la sociedad, sino que sirve como fundamentación para comenzar a emancipar o para liberar al ser humano. Antonio González hace la advertencia. Sí, las ciencias naturales y las sociales explican cómo funciona la naturaleza y la sociedad, pero muchas veces esos conocimientos científicos pueden estar puestos al servicio de determinadas personas, de determinados intereses. Y ahí viene el tema de la ideología que nos decía Cristian. ¿Qué es la ideología? Es una forma, se lo voy a decir a grosso modo porque es mucho más complejo que esto, pero la ideología es una forma de explicar el mundo, cómo es el mundo y por qué debería seguir siendo así. Entonces, la ideología, a diferencia de la filosofía, la ideología tiene más un tinte de dogma, de una verdad que no se pone en duda, pero no es una verdad que está fundamentada en Dios, porque si no sería religión. Es una verdad que está fundamentado en otro tipo de ideas. Volviendo al ejemplo estadounidense, por ejemplo, el racismo es una ideología, ¿verdad? O el nazismo, vaya, si lo queremos ver en Alemania, era una ideología que decía que determinada raza era superior a las demás.
y que por lo tanto ellos deberían de gobernar y los demás deberían de servirles. Vean, es una ideología. Me explica por qué mi raza es la mejor del mundo y por qué los otros están subordinados y explican por qué debería seguir siendo así. De ahí que Hitler decía, bueno, los arios no nos podemos juntar con los judíos, no nos podemos casar con afrodescendientes, los alemanes no nos podemos juntar con otras personas que no tengan rasgos, determinados rasgos físicos, porque la raza, la idea de la raza, se va eh, disminuyendo. Entonces, eso es una ideología y eso muchas veces forma lo que es el status quo. Como les digo, lo que la mayoría piensa a veces está fundamentado en una ideología. Y ahí es donde entra el tercer punto, que es la filosofía como una actividad crítica. La filosofía es una actividad crítica liberadora. ¿Por qué? Porque va a la raíz de los problemas. Es una actividad radicalizadora. ¿Qué significa radical? Bueno, cuando ustedes piensen en la palabra radicalizadora, que se les venga a la mente una raíz. Es que miren, analizar la realidad es muy complicado porque por lo general la realidad es como un árbol y lo que hacemos la mayoría de personas es irnos por las apariencias, que van a ser las ramas o el tronco de ese árbol. Vemos las cosas de manera superficial, digámoslo así. En cambio, la filosofía trata de ir a puntos más medulares, por ejemplo. Si vemos, por ejemplo, el tema de, eh, por ejemplo, les voy a poner un caso, lo que está sucediendo en las comisiones de las ONGs en la Asamblea Legislativa y lo que está sucediendo con respecto a las comisiones de sobresueldos. Ahí se ponen a analizar por qué alguien recibió sobresueldos y si es esto legal o no. Y la famosa frase o la palabra común es corrupción. Y vemos que unos y otros se acusan de corruptos, pero no sabemos a ciencia cierta qué es eso de corrupción. Creemos que corrupción es tomar dinero que no nos pertenece, que le pertenece al Estado, por ejemplo. Pero a ver, ¿será esa la única forma de corrupción? ¿O hay otras formas de hacer corrupción y que están normalizadas en la sociedad salvadoreña? Cuando yo, por ejemplo, pues convenzo a determinadas personas, a jóvenes, y los influencio de manera negativa para que consuman drogas o los recluto para formar parte de un grupo delictivo, ¿no será ese también una especie de corrupción, por ejemplo? Entonces, eso implica ir más allá. También ser radicalizado en ese tema es preguntarse qué es lo que lleva al ser humano que está en un cargo político a querer sustraer fondos del Estado para enriquecerse. Me van a decir, bueno, es que todos queremos ser ricos, pero ¿de dónde viene esa mentalidad de que el éxito se traduce, por ejemplo, en cuánto yo tengo en mi cuenta bancaria? ¿De dónde viene esa relación de satisfacción de mi persona, de autorrealizarme al ver determinados números de ceros en un cheque, por ejemplo? Entonces, implica ir más allá. También implica que estés enmascaradora. ¿De qué? De mitos, de prejuicios, de ideologías, como decía Cristian, de ideas preestablecidas y que la mayoría de la sociedad, porque la mayoría piensa así, en teoría no debe ser puesta en duda. Y por último, pues tiene una voluntad emancipadora. ¿Por qué emancipadora? Porque busca liberar el pensamiento de las personas de lo que muchas veces nos están diciendo, nos están bombardeando, eh, de que el mundo es así, siempre ha sido así y deberá seguir siendo así. No hay otra forma de pensar el mundo más que la clase social dominante o los dueños pues, de todo nos han dicho. Entonces, por eso es que la filosofía es una actividad crítica liberadora, porque busca no que ustedes se opongan a todo porque sí, busca de alguna manera que ustedes creen su propio criterio. Por ejemplo, hay un video muy bonito en YouTube de un
de un filósofo. Bueno, él no es un filósofo como lo estábamos platicando hoy, él es un divulgador de filosofía, se llama Darío Stangrevich y es alguien que yo admiro mucho como docente de filosofía. A él le dicen, Darío, como profesor de filosofía, ¿cómo harías tú para enseñar filosofía en un colegio donde el 99.9% de los estudiantes son creyentes en Dios? Y Darío le responde, pues mi papel sería el de estarlos molestando, estarles preguntando e incomodando con preguntas que pongan en duda su fe en la existencia de un Dios. Pero por la tarde yo voy a un colegio, a otro colegio, donde el 99.9% de los estudiantes no creen en Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como profesor de filosofía? Voy a estar molestándolos e insistiéndoles, poniéndoles dudas en la mente, cómo pueden aseverar semejante afirmación de que Dios no existe. O sea, mi propósito no es convencerles, si se fijan, o el propósito de filosofía no es convencerles que A o B es correcto. El propósito de filosofía es que ustedes formen un propio criterio. Si en el proceso de duda ustedes mantienen su fe en Dios inculme, es decir, no la pudo, digamos, ese proceso de autorreflexión no pudo demostrar que Dios no existe y ustedes consideran que es racional creer en Dios, pues filosóficamente habrán alcanzado su propio criterio. Ya no porque lo dice el Papa, porque me lo enseñó el catequés, sino ustedes con su propia racionalidad han dicho, yo sí creo en Dios. Si alguien soporta su ateísmo siendo confrontado por otro tipo de ideas, pues ha confirmado su ateísmo, al menos subjetivamente. Y cualquiera nos diría a nosotros como profesores de filosofía, ok, ustedes van y ponen dudas en la mente de la gente. ¿Y ustedes en qué creen? Y Darío Stangrevich termina diciendo en el video, no importa, soy docente. Yo como docente de filosofía, mi papel va a ser de aquí en adelante, si ustedes fijan, ponerles dudas, sembrarles duda. No porque yo quiera que ustedes piensen igual que yo, sino porque precisamente quiero que piensen por ustedes mismos. Por eso es que va a haber temas un poco más delicados que vamos a ver adelante. Y cuando yo sienta que es que, mire, lo que pasa es que en tal libro o tal persona me explicó esto, ok, eso le explicó a esa persona, ahora evalúelo o evaluémoslo bajo otra óptica y saque usted su propia conclusión. Ahora, hablando de conclusiones, les voy a compartir ahora mis conclusiones sobre esta clase. Como el propósito de estas clases anteriores es saber qué es la filosofía, por ahí vi que, por ejemplo, Nancy me dice, filosofía es preguntarse por qué de todo. No, no es tan fácil. Eh, en ese caso, los niños serían filósofos. Si ustedes se fijan, todos los niños de tal, digamos, como de unos 7 a 11 años, les agarro una pregunta, papá, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué lo otro? Ahí sí vemos una actitud filosófica. Los niños tienen actitudes filosóficas, pero no es filosofía propiamente. Ahora, ¿cuáles son mis conclusiones? Se las planteo y si ustedes la clase siguiente me dicen, mire, licenciado, yo también creo que otra conclusión que podemos agregar es la siguiente. Pues con el mayor de los gustos abrimos el espacio y ustedes compartan también sus conclusiones el día lunes sobre esto. Pero las conclusiones que a mi parecer podemos entender o podemos sacar son las siguientes. Primero, la filosofía es tanto una reflexión, es decir, una forma de conocer, como una actividad teórica. Es decir, la filosofía es un conocimiento, pero obvio, ese conocimiento hay que producirlo. Y la forma en que se produce ese conocimiento también se llama filosofía, pero filosofía como actividad teórica. Una cosa es lo que otros ya han pensado, lo que otros ya han escrito, y otra cosa es que yo me ponga también a pensar y a escribir. Entonces, la filosofía para mí tiene ese carácter dual. Es una forma de conocimiento, pero también es una actividad. Segundo, la filosofía tiene por objeto el estudio de la realidad en su totalidad.
¿Por qué en su totalidad? Porque cuando vemos la realidad a partir de ciertos objetos de estudio, la sociedad, la relación Dios-hombre, eh, la cultura, la historia, la vida humana o los seres vivos, los componentes o los elementos químicos que conforman la materia. Cuando ya vemos la realidad a través de los lentes de la ciencia, estamos viendo la realidad de forma parcializada. Y eso no tiene nada de malo. Pero la filosofía lo que hace es darnos una visión global de la realidad. Vean, por ejemplo, los temas que dijo Antonio González. Naturaleza en toda su expresión, la totalidad del conocimiento. O sea, la filosofía habla de todo. Naturaleza, totalidad del conocimiento, el ser humano, e incluso la filosofía reflexiona sobre cosas que no existen, pero que esperamos que existan, como por ejemplo las realidades ideales. Por ejemplo, un ideal es la paz social. Como sociedad, por ejemplo, salvadoreña nos podemos decir, y los políticos a cada rato dicen, nuestro propósito es mantener la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño. ¿Pero qué diablos es la paz? ¿Qué entienden ustedes por paz? Y la paz muchas veces, más que ser una realidad concreta, se convierte en un ideal, en una meta que tenemos los seres humanos, en una utopía, si queremos verlo así. Pero la filosofía se va a encargar de delimitar o de explicar en qué va a consistir eso que los seres humanos llamamos paz. A eso yo le he llamado realidades ideales, que no existen en este momento, pero que esperamos que existan. La filosofía, tercero, implica una forma de conocimiento más abstracta que la ciencia. Como les decía yo, la ciencia es específica, la filosofía es más general, pero esto no quiere decir que filosofía y ciencia se encuentren peleadas. Como ya habíamos concluido con ustedes, la filosofía y la ciencia son conocimientos de la realidad complementarios. Y cuatro, la filosofía tiene sobre todo una intención emancipadora de prejuicios, mitos, ideologías y explicaciones irracionales de la realidad, con el propósito que ustedes formen su propio criterio. Bien, ya no me detengo más en esto, lo vamos a dar por superado, a menos que el día lunes ustedes tengan dudas o tengan otras conclusiones que ustedes quieran agregar. Yo con mucho gusto eh, les escucho. Ahora, lo que quiero que vean es lo siguiente. Voy a tomar, solo les pido que se queden porque es de suma importancia esto que vamos a ver a continuación. Esta es una guía que yo les coloqué en su aula virtual en la pestaña Evaluaciones formativas. Esta es la primera evaluación formativa del curso. Equivale a un 6% del 12% de lo que vale la actividad formativa del primer periodo. Es decir, vale la mitad. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Quiero que elaboren un mapa conceptual. Aquí están los lineamientos. Primero deben leer el texto, luego extraer las ideas principales. Eso es una actividad mental, no lo van a reflejar, ¿verdad?, en el trabajo, porque lo que yo quiero ver es el producto de esa actividad de reflexión y de resumen que ustedes van a hacer, que lo voy a ver obviamente en un mapa conceptual. Ahora, ¿qué van a hacer? Leer el texto de Ignacio Ellacuría. Ese lo vamos a discutir la siguiente semana, pero quiero que ustedes ya lo tengan diagramado. Son 18 paginitas y el lenguaje es sumamente sencillo a tal grado que van a sentir como que Ellacuría está platicando con ustedes. Ahora, luego de esto van a extraer las ideas principales y posteriormente van a elaborar el mapa conceptual. La forma del mapa conceptual yo lo dejo a la libertad de ustedes. Es decir, ustedes ordenan la información como más crean convenientes, siempre y cuando ustedes sepan jerarquizar las ideas. Cuando uno hace un mapa conceptual, va de lo más general a lo más específico. Entonces hay ideas primarias, ideas secundarias, ideas terciarias, etcétera, etcétera. Es decir, el mapa conceptual debe tener una jerarquía en cuanto a la importancia de los temas. Entonces, eso sí me voy a fijar mucho en eso.
La actividad se va a entregar de forma individual, en formato PDF, y me lo van a entregar el día martes 22 de febrero. ¿Cómo voy a hacer el mapa, licenciado? Pueden hacerlo por cualquier programa de Office, Word, PowerPoint, Excel, pero recuerden siempre convertirlo en formato PDF al momento de subirlo al aula virtual. Así como han subido, por ejemplo, ¿cómo se llama? Su hoja de vida, así van a subir también su mapa conceptual. O también ustedes pueden ocupar páginas web como por ejemplo miro.com, poplet.com, canva.com y otras muchas páginas de acceso gratis que son herramientas virtuales que les da facilidad de crear, o sea, son aplicaciones hechas para elaborar estos mapas conceptuales. Solo deben de registrarse con su cuenta de correo electrónico y ya les va a permitir descargar incluso en formato PDF el mapa conceptual que ustedes hayan elaborado. Y les dejo pues ahí un ejemplo de mapa conceptual, ¿verdad? En donde ustedes pueden tomarlo como ejemplo. No necesariamente va a tener esta forma, pero sí vea que los colores especifican cierto grado de jerarquía, ¿verdad? La idea general es la que está en rosado, las ideas primarias son las que están en color verde y las secundarias o terciarias, dependiendo su grado de complejidad, se encuentran en otro color y en determinada altura, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo yo ese ejemplo. Quiero saber si hay dudas o consultas